dije, soy la coordinadora del programa de mercurio, entonces quería comenzar con presentarles qué es el mercurio. Bueno, el mercurio es un elemento de la tabla periódica, como todos ya saben, que se representa con Hg. ¿Por qué Hg si el nombre es mercurio? Bueno, viene del nombre latín hydrargyrum, que quiere decir agua plateada. Es un elemento que el hombre no creó y que es un elemento natural que está en la crosta terrestre. Agua plateada refleja mucho lo que es este metal, que tiene una propiedad única. Si nosotros pensamos en cualquier otro metal, todos los metales son sólidos. El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Esa propiedad única le da características súper exclusivas y eso le ayuda a la movilidad en el ecosistema. ¿Por qué? Como es líquido a temperatura ambiente, también es volátil. Quiere decir que si nosotros rompemos ahorita un bote de mercurio, ese mercurio, aunque nosotros lo veamos, está evaporando y no necesitamos calentarlo para que eso suceda. Calentándolo lo aceleramos. Y el mercurio más o menos se ve como la foto que está ahí. Cuando lo manipulas en el laboratorio, es un metal que a temperatura ambiente es líquido. También tiene características que lo hacen persistente en el ambiente, tiene una media vida elevada en el sedimento, donde puede ser disponible de 100 a 10.000 años, dicen los últimos estudios en California. Y también se transporta, tiene transporte atmosférico, eso quiere decir de que si lo usamos aquí, atmosféricamente puede transportarse a otros lugares en el mundo y no se queda solo en el lugar donde se ocupa. También, como dije anteriormente, es persistente en el ambiente y tiene características como la bioacumulación y biomagnificación trófica. Rápidamente, ¿qué es eso? Bioacumulación quiere decir que si una sustancia está en el ambiente, cuando pasa a un ser vivo se concentra. Y biomagnificación trófica es que va aumentando sus concentraciones a través de la cadena alimenticia. Vamos a explicar un poco mejor eso más adelante. Pero bueno, como ya dije, el mercurio no lo inventamos, entonces se encuentra en el ambiente. Y hay varias emisiones de mercurio en el planeta. Las emisiones de mercurio pueden ser naturales, que es emitido a la atmósfera a través de erupciones volcánicas, de sistemas geotérmicos naturales, y también, como sabemos, también se encuentra minería. Se encuentran minas de mercurio, un ejemplo de eso en el Perú es la minería de Huancavelica. El mercurio se encuentra generalmente asociado con el azufre y se encuentra formando el cinabrio, que más o menos es el color que ustedes ven en esa foto, en la foto de abajo. También es emitido de fuentes antropogénicas. ¿Cuáles son esas fuentes antropogénicas que emiten mercurio en la atmósfera? Bueno, pueden ser la quema de carbón, pueden ser minería, tanto minería artesanal como minería industrial. Y tenemos otra fuente que es la reemisión. ¿Qué quiere decir esto de reemisión? Quiere decir que cuando un elemento es emitido de un compartimiento al otro. Como ven las fotos aquí, la reemisión, en la primera foto podemos ver del suelo al sistema acuático, cuando hay erosión o deslave. El otro vemos un incendio forestal. Lo que está preso en el suelo o en la vegetación del bosque puede ser remitido a la atmósfera cuando ese es quemado. Y en la última foto podemos también ver la remisión a través de la evaporación, que también se puede dar en los océanos o en cuerpos de agua. ¿Cuál es el porcentaje de estas emisiones en el mercurio que está ciclando en la atmósfera? Bueno, 10% viene de emisión natural, 30% viene de emisión antropogénica y 60% viene de reemisión. Esa reemisión, como les dije antes, pueden ser fenómenos naturales o también pueden ser acelerados por el hombre. Entonces, digamos que reemisión es una mezcla entre antropogénica y natural también. Pero es la fuente que más moviliza mercurio a la atmósfera. Aquí, disculpen el gráfico, pero es un gráfico que tomé del último reporte de las Naciones Unidas sobre las emisiones de mercurio. En ese gráfico circular que están viendo, la parte amarilla, amarilla huevo, es la parte que corresponde, ese gráfico representa las emisiones antropogénicas. Y de esas emisiones antropogénicas,
esta parte de minería huevo, que es más o menos 38% de la emisión antropogénica, viene de minería artesanal. O sea, la minería artesanal es la principal fuente antropogénica de mercurio a la atmósfera a nivel global. ¿Qué más dice en este último reporte de mercurio en el 2018, de las Naciones Unidas, el reporte del 2018? Bueno, dice que las emisiones de mercurio han sufrido un aumento del 20% desde el último reporte, que fue en el 2010. Las estimativas comenzaron a salir en el 2015, entonces quiere decir que de 2010 a 2015 las emisiones de mercurio aumentaron más o menos 20% en emisiones antropogénicas globales. Y de estas emisiones antropogénicas, la minería artesanal, que es la mayor fuente de emisión antropogénica, la mayoría de esas emisiones provienen de Sudamérica. La emisión de Sudamérica representa el 53% global, después seguida por Asia del Este y Sudeste, que es el 36% global, y África subsaharica es más o menos el 8%, y de ahí vienen otros países que acompañan, pero como quería llamar la atención acá, Sudamérica corresponde al 53% de mercurio emitido por minería artesanal. Quiere decir que esa actividad ha crecido aceleradamente estos últimos años en esta región. Y bueno, de nuevo, ¿y eso qué tiene que ver? Que hay más mercurio y ¿cuál es el problema que haya más mercurio? Bueno, también las Naciones Unidas declararon que el mercurio es altamente tóxico, un metal altamente tóxico, y que posee una amenaza global. Las Naciones Unidas clasificaron al mercurio entre los 10 químicos más peligrosos y que pueden dañar la salud humana y que debe ser una preocupación para la salud pública. Entonces estamos hablando de un metal altamente peligroso, y un ejemplo de eso podemos, no sé si ustedes conocen el desastre de Minamata. Es un ejemplo es uno de los casos más emblemáticos de intoxicación por mercurio. Este caso se dio en Japón, se diagnosticó en los años de los 60, más o menos, pero aconteció en la bahía de Minamata, donde una empresa de cloroalcali vertía mercurio en la bahía, y iba metilando, después les voy a explicar qué es metilación, y entraba a la cadena alimenticia y se acumulaba en el pescado. ¿Qué pasó? Como todos sabemos, las personas en Japón comen mucho pescado, y también los gatos comen muchos pescados. ¿Cómo se dieron cuenta de la intoxicación por mercurio? La primera señal se vio en los gatos, fue en 1955. La empresa de cloroalcali se instaló en la bahía de Minamata en el 32. Entonces, de 32 al 55 vemos los primeros síntomas en los gatos. Se llamaron los gatos bailarines. ¿Por qué? Los gatos presentaban movimientos involuntarios que les hacía parecer como que estuvieran bailando. Le llamó la atención, y en el 56 empezaron a ver también síntomas parecidos en humanos. En el 59 se dieron cuenta que la culpable de esta contaminación era la empresa Chisholm Corp, y este es el caso de intoxicación por mercurio más emblemático. La foto que ustedes están viendo ahí es una madre sosteniendo a su hijo que tiene el síndrome de Minamata. Como pueden ver, el niño nació, bueno, él fue expuesto al mercurio cuando la madre comía pescado y estaba embarazada. Entonces fue afectado desde feto, y pueden ver que hay deformidades en las piernas, en los brazos, no tenía audición, no hay visión, y el mercurio afecta más al sistema nervioso central, pero también hay otros sistemas que puede afectar. El síndrome de Minamata más o menos es ese cuadro que ustedes están viendo ahí. En esa época fueron más o menos afectados 3.000 personas, y de esas un poco más de 1 millar de muertes. Entonces, es un ejemplo de que el mercurio es tóxico y tenemos que preocuparnos. Por este desastre es que por el desastre de Minamata es que se le da el nombre al convenio que regula el mercurio, que es el convenio de Minamata. Es un convenio en que los países de todo el mundo se ponen de acuerdo para reducir el uso del mercurio para proteger la salud humana y el ambiente. Este convenio fue firmado en el 2014 y en el 2017 fue ratificado porque más de 50 países
habían rectificado el convenio. Ahorita estamos, si no me equivoco, alrededor de 120 países ya rectificaron. Eso quiere decir que existe un compromiso global de reducir el uso de mercurio para la protección de salud humana y del ambiente. Este convenio es de carácter obligatorio y Perú rectificó el convenio. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Madre de Dios? Yo no sé si todos los que están escuchándome ahora saben, conocen Madre de Dios. Madre de Dios es parte de la selva peruana, de la Amazonía peruana, de la parte sur. Y hay una característica que yo no había entendido hasta que vine acá, porque yo trabajé antes en Brasil y en la Amazonía brasilera, y Madre de Dios fue declarada capital de la biodiversidad en el Perú. Pero ¿qué hace Madre de Dios tan diferente de todo el resto de la Amazonia? Madre de Dios es donde se da la transición de los Andes al bioma amazónico. Entonces, esta transición hace con que hay una biodiversidad única acá, es uno de los hotspots de biodiversidad mundiales y tiene una riqueza que debe ser cuidada, ¿sí? El paisaje que vemos en Madre de Dios, el paisaje intacto es más o menos esto. La selva amazónica, como saben, tiene una exuberante vegetación y en esa vegetación también se ven los ríos con forma de serpiente, que es característico de este bioma, es bastante plano, cuando ya viene en el bioma amazónico, y como les dije, en Madre de Dios se da la transición de ese ecosistema. Pero ¿qué es lo que pasa algunas veces cuando navegamos algunos ríos aquí en Madre de Dios? Vemos escenarios como estos, que son la minería artesanal. Es una forma artesanal de la extracción del oro en los ríos, donde, como pueden ver aquí, hay una separación. En los ríos hay una extracción de sustrato y después hay una separación de sustrato, ya que el oro, en la minería aluvial, lo encontramos en forma de arenilla, en partículas pequeñas. No es como el oro cuando haces minería industrial, que se encuentra en mayor concentración y en partículas más grandes. Aquí en la minería aluvial se encuentra como arenillas. Entonces necesitan separar las partículas grandes y dejar la arenilla que contiene las arenillas de oro. En ese proceso hay una gran deforestación, hay extracción de su suelo y el bosque se ve bastante dañado, como lo podemos observar aquí en esta foto también. En este proceso, en Madre de Dios, se registró que en el 2018 fueron deforestados, hasta el 2018 eran más o menos 115.000 hectáreas de bosque deforestado. Si pensamos, para poder imaginarnos eso, son más o menos 160.000 campos de fútbol deforestados. El escenario es más o menos como lo están viendo en la foto. El bosque amazónico es fuertemente impactado y los escenarios se ven así. La parte café es el pasivo ambiental que deja la minería. Como pueden ver, hay pozas de agua y hay áreas deforestadas. ¿Para qué ocupamos el mercurio en este proceso? Bueno, el mercurio es la forma como se extrae el oro de la arenilla y se registró en el 2018 por el Artisanal Gold Council. Estimaron más o menos que son liberados 181 toneladas de mercurio al año por la minería artesanal en Madre de Dios. ¿Para qué se ocupa nuevamente? El mercurio y el oro tienen una atracción bastante fuerte y forman una amalgama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos la arenilla que contiene el oro, se echa el mercurio y se forma esta amalgama que se ve como la foto que ustedes están viendo. Pero ahí tenemos una mezcla de mercurio y oro. ¿Cómo hacemos para obtener el oro de esa amalgama? La amalgama se quema y al final se obtiene el oro. En ese proceso se libera mercurio a la atmósfera cuando se come la amalgama y también cuando se está vertiendo el mercurio para formar la amalgama, también algunas veces el mercurio es arrojado a los cuerpos de agua directamente. Entonces tenemos dos formas de posible contaminación ahí.
Se vio en un reporte en el 2008 de Swenson que con el aumento del precio del oro se vio un aumento de la importación de mercurio y también aumento de la minería, de las áreas donde había minería. Eso hasta el 2010. Y el reporte fue de 2011. Pero en el 2018, Caballeros reportó que de hecho sí, el precio del oro era algo que aumentaba la deforestación por minería, pero después de 2011, en el 2012, el precio del oro cayó y llegó a estabilizarse y la deforestación no seguía este patrón. Porque, como pueden ver, en la parte gris más fuerte es cuando se implementó la carretera interoceánica en Madre de Dios. Y como sabemos, como acontece en otros lugares de la Amazonia, las carreteras también son un driver de deforestación. Entonces, a pesar de que el precio del oro se bajó y después se estabilizó, el 2017 fue uno de los años donde se registró el mayor índice de deforestación en Madre de Dios. Ahora, les quería explicar un poco, ya que ya sabemos de que la minería usa mercurio y deforesta. También una de las consecuencias de la deforestación del ecosistema, quería explicarles qué pasa con ese mercurio, cómo se mueve el mercurio en el ecosistema. En este slide pueden ver que naturalmente el mercurio, como ya dijimos antes, el mercurio no lo creó el hombre, es un elemento que se encuentra naturalmente en el ecosistema. Y se encuentra como lo están viendo aquí. Se puede encontrar en el suelo. En los bosques amazónicos son generalmente ricos en hierro y eso hace con que el mercurio se encuentre más ligado al suelo y más fijo. Pero también se encuentra en los sedimentos y en la atmósfera naturalmente, por las emisiones que ya les mencioné anteriormente. Y en los cuerpos de agua, en los sedimentos de cuerpos de agua, ¿qué es lo que pasa? El mercurio que se encuentra en el suelo y en el aire es mercurio principalmente inorgánico, y cuando llega a los sedimentos, ese mercurio sufre una transformación y se vuelve de mercurio inorgánico a mercurio orgánico. Principalmente en los sedimentos es metilmercurio. ¿Por qué es tan importante esa transformación? Primero, es una transformación natural. Eso no la crea el hombre, sino que son las bacterias que se encuentran naturalmente presentes en sedimentos, y ellas transforman ese mercurio inorgánico en mercurio orgánico. ¿Y por qué es tan importante conocer esa transformación? Porque el mercurio inorgánico, si nosotros lo ingerimos, no lo absorbemos, a diferencia de mercurio orgánico. Cuando consumimos mercurio orgánico, se absorbe más o menos 98% de ese mercurio. Logramos observar nosotros y los organismos vivos. Entonces, cuando esa transformación se da en los cuerpos de agua, cuando el mercurio inorgánico pasa al mercurio orgánico, entra en la cadena alimenticia y se va concentrando a través de los niveles de la cadena alimenticia, alcanzando altos niveles de concentración en el pescado, y el pescado se conoce como la principal fuente de exposición al hombre. La exposición de mercurio, la principal fuente de exposición de mercurio al hombre es vía consumo de pescado. Pero bueno, ¿qué pasa en el Amazonas? De origen antropogénico se dan diferentes actividades. Entre esas actividades tenemos, como ya mencionamos antes, tenemos la deforestación, hay quema de biomasa. Yo creo que si nos recordamos un poco del año pasado, más o menos en agosto, quedó bastante evidente cómo los incendios forestales son un problema en el Amazonas. Entonces, ese es otro evento que se da en el Amazonas. ¿Y qué pasa cuando se dan esas actividades? Como ya les mencioné anteriormente, se da reemisión de mercurio. Entonces puede ser que el mercurio que estaba fijo en la vegetación de los suelos es movilizado, es reemitido a la atmósfera, puede pasar también a los cuerpos de agua, sedimentos, donde puede ser convertido en metilmercurio y pasa a la cadena alimenticia. Entonces, estas actividades antropogénicas movilizan el mercurio que naturalmente se encuentra en los ecosistemas terrestres. Y en Madre de Dios, ¿qué acontece? Bueno, como ya mencioné antes, en Madre de Dios, el principal motor económico es infelizmente la minería artesanal. Entonces, en la minería artesanal sabemos que el mercurio que se usa no es natural.
Entonces tenemos un input de mercurio más en el ecosistema que no es un mercurio natural. Entonces es más o menos el contexto que tenemos en Madre de Dios. Y en el año de 2013, con ese contexto se hicieron estudios por diferentes entidades y se reportó que en el 2013 de que más o menos 80% de la población humana en Madre de Dios tenía niveles de mercurio arriba de los límites permitidos y seguros para la salud que son que fueron establecidos por la Agencia de Protección Americana, que es un ppm. Más o menos 80% de la población, sus niveles en el cabello estaban arriba de ese valor. De esa población, 6 de cada 10 niños tenían niveles más altos de mercurio que lo establecido por la Agencia de Protección Ambiental Americana. Y de las 10 comunidades que presentaban los niveles más altos, 7 eran comunidades indígenas, por diversos factores. Recordemos que las comunidades indígenas están ligadas bastante al consumo de pescado y eso podría ser uno de los factores que explicaban esos niveles. Esos datos fueron establecidos, en la época de 2012 hasta 2014 fueron estudiados bastante las poblaciones humanas, tanto por CAMET, que es el Carnegie Mercury Project, y la Universidad de Duke, y se tenían esos resultados sobre las poblaciones humanas. Pero no saben mucho de los impactos del mercurio en el ecosistema. O sea, hay niveles reportados para humanos, pero ¿y qué pasa con el ecosistema? En ese contexto, en el 2017 surge el Centro de Innovación, bueno, en el 2016 surge el Centro de Innovación Científica Amazónica. En el 2017 el programa de mercurio es establecido y con ese contexto de mercurio, y uno de sus principales objetivos es entender el impacto de mercurio en esos ecosistemas donde todavía no hay muchos resultados reportados. Para entender esa dinámica del mercurio relacionada con la minería, necesitábamos regresar para el diseño de estudio, necesitamos considerar el ciclo conceptual de mercurio que ya les expliqué anteriormente. Aquí imagínense que en vez de esa fábrica que conté ahí, está la minería artesanal. Entonces, ¿qué pasa? El mercurio es emitido en el aire, ese mercurio puede viajar, después puede ser depositado en cuerpos de agua, depositado en el suelo, y en los cuerpos de agua se da la transformación de mercurio inorgánico a mercurio orgánico, y eso pasa a la cadena alimenticia, que no solo para en peces, sino puede llegar a ecosistemas terrestres. Entonces, el mercurio que se metiló en cuerpos de agua también puede ser consumido por la cadena alimenticia de los ecosistemas terrestres, no solo que se quede en ecosistemas acuáticos. Entonces, con ese ciclo conceptual, el programa de mercurio empieza su misión de entender esta dinámica en Madre de Dios, y bueno, el primer paso objetivo de poder entender esta dinámica. En los estudios que les mostré de 2013, todos los estudios hasta el 2017, todos los estudios de mercurio en Madre de Dios, las muestras serán analizadas afuera del Perú o afuera de Madre de Dios, podrían ser analizados en Lima o afuera del país. Entonces, nosotros identificamos que había la necesidad de capacidad analítica local, y para eso necesitamos buscar socios que estén comprometidos con la ciencia tanto como nosotros, y por eso se estableció colaboración con el Instituto de Investigación de la Amazona Peruana, que es uno de nuestros colaboradores, nuestros socios más importantes, ya que representan también una institución con un alto compromiso con la ciencia, y fue en las instalaciones del IAP donde se instaló el primer laboratorio de mercurio y química ambiental en la Amazona peruana. En este laboratorio tenemos un foco especial para el estudio de mercurio, y tenemos un equipo que puede analizar mercurio en casi cualquier matriz: aire, sólido y agua, también dependiendo de los niveles. Bueno, con la capacidad local instalada,
viene el siguiente paso para entender la dinámica del mercurio. Primero, el diseño muestral. ¿Cuál era nuestra pregunta? Era entender cómo se movía el mercurio en ese paisaje que ustedes están viendo. Como ya les dije anteriormente, este más o menos representa un pasivo ambiental. Después de la minería artesanal, vemos áreas deforestadas con pozas mineras, donde antes había bosque. Entonces, lo que nosotros queríamos era entender qué estaba pasando en ese pasivo ambiental, que como ya les dije, hasta 2018 era 115.000 hectáreas de bosque amazónico en Madre de Dios. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestro estudio? Bueno, primero, cuando queremos medir un impacto, generalmente hay que hacer mediciones antes de la actividad y después de la actividad. Como nosotros ya llegamos tarde, no teníamos el antes de este impacto. Entonces, ustedes viendo este mapa, este aquí es el blanco con negro, es la carretera interoceánica, aquí está Puerto Maldonado, que es la ciudad más grande de Madre de Dios, y esta parte amarilla aquí es el corredor minero. Ahí se encuentran concesiones mineras y todos los puntos, los pescaditos que están viendo ahí son los puntos de colecta del programa. Y como pueden ver, varios puntos están o dentro del corredor minero o bastante cerca del corredor minero, que representarían las áreas impactadas directamente o indirectamente con la actividad minera. Y si ven en la parte de arriba, hay algunos puntos de colecta que están bastante alejados de la actividad minera, que representan lagos naturales o cochas, como dicen aquí en Perú, que sería la forma más fácil de comparar la dinámica de mercurio en ecosistemas naturales, comparado con el ecosistema artificial y las pozas de minería. Entonces las colectas se dieron en todos esos puntos donde están los pescados y las áreas de arriba representan áreas control. ¿Qué es lo que se colectó en cada uno de esos puntos? Bueno, las colectas en cuerpos acuáticos que fue realizada con el apoyo del programa de hidrobiología del Centro de Innovación Científica, fue con ellos que colectamos estas muestras. Envuelve colectar diferentes matrices en los cuerpos de agua. Colectamos sedimentos, pescados, macroinvertebrados y plancton. Luego, como si se recuerdan, en el ciclo conceptual les mostré que el mercurio no solo se queda en el cuerpo de agua, sino que puede ser transferido al ecosistema terrestre. Y eso lo decidimos representar estudiando los niveles de mercurio en murciélagos y aves. Aquí hay unas fotos donde están instalándose las redes de captura de aves y también se usaron para la captura de murciélagos. No voy a dar tanto detalle de este estudio porque seguramente va a ser explicado en un futuro en este mismo espacio por la asistente de Mercurio, que es la que está liderando este estudio. Pero hubo captura de estos individuos. También la otra colecta que se hace en los cuerpos en lagos son la colecta de perfil de sedimento. Eso se realiza solo en lagos porque el perfil de sedimento es una columna de sedimento intacto que se colecta para después analizar centímetro a centímetro el mercurio y cada centímetro de eso representa un tiempo determinado. Entonces podemos analizar un perfil de sedimento de aproximadamente 1 metro, podemos analizar cómo ha ido cambiando el mercurio a través del tiempo. Esa colecta se realizó si ven los lagos con el círculo rojo son los lagos que están alejados del área de minería y los lagos que están con círculo azul son los lagos que están cerca de la actividad minera. Entonces queríamos ver si el perfil de sedimento mostraba cambios en las concentraciones de mercurio a través del tiempo y si ese era diferente en los lagos alejados de actividad minera cuando comparados con los que están cerca del área minera. También otra de las evaluaciones que fue realizada por el programa es la evaluación de mercurio en el aire, ya que sabemos que el mercurio es emitido a la atmósfera y es transportado a través del aire. Y para esto se realizó un estudio en colaboración con la Universidad de Toronto, que desarrolló estos
son muestradores pasivos de aire, que fue desarrollado por un estudiante de doctorado de la Universidad de Toronto, y son, como pueden ver en la foto, son estos frascos azules que están conformados por, el frasco azul es como el escudo protector, adentro tiene ven este cilindro blanco que es una membrana de difusión, que dentro de ella tiene otro cilindro de aluminio, que es el que sale aquí, que está lleno de carbón activado sulfatado. ¿Por qué carbón activado sulfatado? Eso es como un imán para el mercurio. Entonces, cuando se dejan colectando mercurio, todo el aire que entra dentro del frasco, todo el mercurio que está en ese aire va a quedar ligado en el carbón activado que ustedes pueden ver aquí, es esta parte negra, y después para saber la concentración de mercurio, este carbón es analizado. Esta es una herramienta muy útil, como les dije, fue desarrollado por un estudiante de doctorado de la Universidad de Toronto, ya fue probado en más de 20 países, 20 lugares en el mundo, desde áreas de poca concentración hasta áreas de alta concentración, y se probó su efectividad, y hicimos colaboración con ellos para poder probarlos aquí en Madre de Dios. La ventaja de este mostrador pasivo es que no necesita electricidad, es de bajo costo, es fácil de usar, y nosotros nos entrenamos para poder hacer el análisis de ese sorbente, que es el carbón activado, aquí en el laboratorio. Entonces podemos desarrollar toda la metodología acá, y como pueden ver a la derecha, es instructivo, es una instrucción bien didáctica de cómo usar y colocar los mostradores de aire. Estos mostradores los colocamos principalmente en áreas urbanas, como pueden ver en la foto, pero también pueden ser colocados en lugares remotos. Esta foto de los 3 mostradores es en el MAN. Entonces tiene esa ventaja, se puede estar en cualquier lugar, es fácil de usar, y es solo colocarlos y después hacer un registro del tiempo que se mantuvo expuesto para después lograr determinar la concentración. Y la última matriz analizada es la matriz suelos. Principalmente este estudio se hizo con la colaboración del YAP, el investigador del YAP Madre de Dios, que es un especialista en suelo, Gabriel Velázquez, fue parte de este estudio donde se evaluó la concentración de mercurio en concesiones mineras. Lo que ven ahí es una concesión minera. Esa es una caracterización que se hace con Lotrón por el Departamento de Desarrollamiento Remoto en Cincia. Ustedes ven diferentes colores. Cada color de esos significa un tipo de suelo. El color crema es suelo desnudo, que es lo que queda, que es lo que lograron ver en las fotos que les mostré anteriormente. La parte rosada son montículos de cascada, son aquellas montañas que se ven de piedra, y eso va creciendo vegetación sobre ellos, esos son los montículos de cascada. La parte verde es área de regeneración natural. Como saben, la naturaleza es más fuerte que nosotros, y aunque ella vuelve a crecer y vuelve a regenerarse. Entonces, estas áreas verdes representan esa regeneración natural, y el área amarilla son suelo desnudo, pero son áreas que pueden ser inundadas en la época de lluvia. Entonces, se hicieron colecta en todos esos tipos esas categorías de suelo, que fueron determinadas antes por drones. Y bueno, se colectó suelo en todos esos estratos, y eso después será llevado al laboratorio. Ahorita les voy a hablar un poco de los resultados iniciales de toda esa investigación. Como ustedes pueden observar, son varias investigaciones que están siendo desarrolladas por el programa de Mercurio. Y lo hacemos con colaboración de diferentes investigadores también. No solo lo hacemos solos, sino con otras instituciones. En la colecta de muestras, los resultados que tenemos hasta 2018, se colectaron más o menos 1.257 muestras de pescado en todos esos puntos de colecta que les mostré en el mapa, 150 muestras de sedimento, 300 muestras de suelo. En los Past Silver Samples se colectaron 85 muestras en el 2017, y ahorita, bueno, el año pasado
también se volvieron a colocar los muestradores y fueron colectadas más o menos 70 muestras en el 2019. Después, con relación a aves y murciélagos, fueron colectadas más o menos 380 muestras de plumas de aves y pelos de murciélagos, que son los que se eligió para medir mercurio, porque es una colecta de muestra no invasiva. Y también se colectaron 6 perfiles de sedimento, que son los lagos que les mostré en el mapa. ¿Por qué coloco estas colectas en rojo? Porque esas muestras todavía no han sido analizadas y allí sí fuimos, nos influyó bastante el COVID, porque eran muestras que se iban a analizar este año. Y ahorita por la pandemia no podemos acceder al laboratorio todavía, pero esperamos que en los siguientes meses la situación mejore y podemos hacer los análisis que faltan en el laboratorio. Igual, les quería mostrar los resultados preliminares de los análisis que hemos hecho hasta ahorita. Y este es un gráfico que muestra los niveles de mercurio en sedimento. El cuadro verde muestra los sedimentos que vienen de los lagos controles. Los lagos que les mostré que están en la parte alejada de minería. Los niveles de mercurio, cuando comparados con el sedimento de las pozas de minería, que es el cuadro amarillo, no mostraron una diferencia significativa en los niveles de mercurio. A pesar de que aquí tenemos unos outliers dependiendo de dónde se fue la colecta, pero no hay una diferencia significativa entre los sedimentos que vienen, entre el nivel de mercurio de los sedimentos que vienen de lagos naturales con los niveles de mercurio que vienen de sedimentos de las pozas mineras. Ahorita, analizando, colectamos más o menos 1.200 muestras de pescado, pero ahorita les voy a mostrar los resultados de 640 muestras de pescado analizadas estadísticamente, que representan 4 lagos en área control y 14 pozas mineras. Esas pozas mineras, unas eran de concesiones de bomba de succión y otros eran de maquinaria pesada, que son metodologías diferentes de extracción de oro. Lo que podemos observar en esos pescados, aquí como pueden ver en el eje Y tenemos la concentración de mercurio en partes por millón y en el eje X tenemos los niveles tróficos de los peces colectados. Podemos observar las cajas azules representan a los sitios controles y las cajas verdes representan a las pozas mineras. Y podemos observar 2 cosas aquí. Uno, que hay una diferencia significativa entre los niveles de mercurio de las pozas mineras, de los peces de las pozas mineras, cuando comparados con los niveles de mercurio de los peces de los lagos, de las cochas, o lagos naturales. Y además, podemos observar que en los niveles tróficos hay una tendencia de aumento a medida que se va en la cadena alimenticia. Es decir, los herbívoros tienen concentraciones más bajas cuando comparados con los predadores topes o carnívoros. Quiere decir, los niveles de mercurio aumentan a través de la cadena alimenticia. Ese es el concepto de biomagnificación y eso fue evidente tanto en las pozas mineras como en los lagos y cuerpos de agua. En este diseño que les pongo, como les digo, la biomagnificación quiere decir que los predadores topes, aquí representados por el humano, tienen niveles más altos a comparado con los grupos que se encuentran en los niveles más bajos de la cadena. Pero pensando en el Amazonas, ¿qué otros predadores topes tenemos, además del hombre, que pueden ser afectados por el mercurio? Tenemos una especie enigmática de ese ecosistema, que es el lobo de río, cuya principal dieta está basada en pescado. Y se han sido avistados estas especies en pozas mineras también. Entonces quiere decir que podrían estar siendo contaminados a través de la dieta por este mercurio. Y tenemos otra especie enigmática que es también predador tope, como el jaguar, que también puede comer pescado. No es la base de su dieta, pero sí también puede alimentarse por pescado. Entonces puede ser afectado por el mercurio, que no solo es tóxico para los humanos, también tóxico para todos los seres vivos. A continuación les quería mostrar
resultados de mercurio en aire. Lo que pueden ver ahí es los puntos donde fueron colocados los passive samplers en Puerto Maldonado, que y aquí ya es el mapa de calor de las concentraciones de mercurio. Valga aclarar que las concentraciones de mercurio encontradas registradas en Puerto Maldonado, ninguna sobrepasó los niveles establecidos por la ECA de aire, que es 2000 nanogramos por metro cúbico. Todos los niveles registrados fueron más bajos que esos límites, que esos niveles, pero fueron mostradores que fueron colocados en la calle, y lo que podemos ver es que las concentraciones varían en la ciudad. Fueron alrededor, más o menos de 60 mostradores que fueron colocados en la ciudad, no se recuperaron todos, hubo más o menos un 30% de pérdida, pero lo que podemos ver que aquí hay un foco de calor, las concentraciones son mayores en esa parte roja anaranjada, y hay una característica en ese lugar, es cerca del mercado Modelo, donde están las tinas de oro, y donde se sabe que el oro llevado allá todavía tiene mercurio, y antes de la compra se hace una purificación de ese oro, y donde es emitido mercurio. Las concentraciones dentro de la tienda podrían ser más elevadas, y eso ya ha sido reportado por otros autores, solo que nosotros no pusimos ningún mostrador dentro de las tiendas. Todo fue afuera, donde también puede sufrir una dilución, pero sí logramos detectar la diferencia de concentración en esa área, donde están las tiendas de oro. También aquí les estoy mostrando la carretera interoceánica, donde también fueron colocados alrededor de 50 mostradores de aire. Y cuando hacemos los mapas de calor, ¿qué observamos aquí? Como pueden ver en los colores, hay una diferencia de la concentración de mercurio cada vez que se acerca a los centros urbanos. Puerto Maldonado, Laberinto, Nueva Arequipa, que es el asentamiento de La Pampa, y Mazuco. Si ven, está azul, pero cuando se va acercando a la ciudad va cambiando ese color y su concentración de mercurio va aumentando. ¿Por qué? En esos centros urbanos hay tiendas de oros, inclusive aquí no está colocado en este mapa, pero en el área de Laberinto hubo el registro de la única concentración que está arriba de los niveles de mercurio establecidos de los límites de 2000 nanogramos por metro cúbico, que era un mostrador que estaba a la par de una tienda de oro. Quiere decir, el mostrador pasivo de aire tiene dos ventajas. Uno, logra detectar esa diferencia de concentración. Podemos usarlo simultáneamente en varios lugares. Aquí estamos hablando, aquí fueron más o menos 50 samplers, y en Puerto Maldonado fueron 60 samplers, más o menos 110 mostradores de aire que estaban midiendo simultáneamente las concentraciones de mercurio por un periodo determinado de 2 a 3 semanas, dependiendo si era en la carretera interoceánica o en la ciudad de Puerto Maldonado. Entonces tenemos una herramienta bastante práctica, bastante buena, de fácil uso, y que nos puede dar bastante información. Y finalmente tenemos el mercurio en el suelo. No sé cuántos de ustedes asistieron a la presentación de Franz en el primer jueves científico. Él presentó un poco de esos valores, pero yo quería retomar eso porque me recuerdo que vieron unas preguntas y quería explicar un poco. Esto que ven aquí es el ejemplo de una concesión minera. Las partes que ven sin vegetación es la parte donde se realiza la minería, y es el suelo desnudo, es esa parte que ven sin vegetación. Y como pueden ver, el muestreo se hizo en los diferentes, como ya les expliqué, en las diferentes categorías de suelo desnudo, montículo de cascajo, regeneración natural, y también en área de referencia, que es el bosque que tenemos acá. ¿Y qué observamos? Observamos que las mayores concentraciones se dio en los bosques de referencia, cuando comparados con el suelo desnudo. Esa diferencia de las concentraciones fue bastante significativa, y hubo una pregunta en la presentación anterior de a qué se debía esto. Bueno, yo les preparé aquí un diseño que muestra rápidamente qué es lo que pasa cuando hay vegetación.
Y cuando hay mercurio, aquí tenemos mercurio siendo emitido a la hora de la quema de la amalgama, y este mercurio puede tomar varios caminos. Cuando no hay árboles, que es el lado de la izquierda, el mercurio, aquí, disculpen, faltó la deposición de mercurio particulado, puede unirse a partículas y caer al suelo, y también puede sufrir deposición húmeda, que es por la lluvia. Entonces el mercurio viaja, llueve, pum, cae en el suelo. Pero ¿qué pasa cuando hay vegetación? El mercurio que está siendo emitido llega, encuentra en los árboles una barrera, y como todos sabemos, los árboles son filtros del aire, y lo mismo acontece con el mercurio. El mercurio encuentra una barrera y el mercurio puede quedarse adherido en las hojas de los árboles, en el canopy de los árboles. Entonces va acumulándose acá, puede entrar al suelo cuando cae la hoja, o también cuando llueve, la lluvia lava todo el mercurio que está en las hojas, y también no solo cae el mercurio que ya venía en la atmósfera de la lluvia, sino que también es que fue acumulado en el canopy de los árboles. Entonces tenemos un mayor input de mercurio al suelo cuando hay vegetación. Y por eso es que los niveles de mercurio son más altos en las áreas vegetadas. Además, el suelo el suelo desnudo tiene poca capacidad de retención, ya que solo es arena, y aquí tenemos más materia orgánica donde el mercurio también puede quedarse retenido. Entonces, si lo vemos de una manera, los árboles sirven como una barrera de emisión de mercurio en el aire. Ayuda para detener. Cuando el mercurio es incorporado al suelo, también es una forma de tener el mercurio más neutralizado y que quede más preso en un compartimiento ambiental. O sea, el efecto de los árboles es positivo. Bueno, en el título, la segunda parte del título era cómo vamos a afrontar los impactos del mercurio. Ahorita les di el primer paso para medir impactos, es medir cuánto mercurio se está moviendo, las concentraciones, cómo están estas concentraciones impactadas por la actividad minera. ¿Y qué podemos hacer para disminuir esta contaminación? Primero, es buscar tecnologías limpias. Eso todavía está siendo desarrollado, pero la implementación de tecnologías limpias es una medida que debe ser implementada para la extracción de oro sin uso de mercurio. Hay una inquietud que siempre se habla de remediación, bioremediación. Es una opción, solo que debe ser evaluado si la remediación es necesaria o no. Como le mostré, el mercurio en el sedimento, ustedes vieron que no hay diferencia entre sedimento de pozas de minería y sedimento en cuerpos de agua naturales. En el suelo también están las concentraciones de mercurio encontradas, son todas menores a lo que la ECA-MINAM categoriza como suelos contaminados, que es 6.6 ppm, y las concentraciones de mercurio estaban en las centenas de ppb. Entonces, remediación podría ser una opción, pero también tiene que evaluarse si es necesario o no es necesario. Una cosa que se podría hacer y que tendría una influencia directa en la movilidad de mercurio en el ecosistema es disminuir la quema de los bosques. Como les mostré, la reemisión puede darse por quema de biomasa, y también disminuir la deforestación. Ya vimos que los árboles son una barrera para la circulación del mercurio en la atmósfera y ayudan a retener el mercurio que está en la atmósfera. Los bosques son considerados depósitos de mercurio en el planeta. Y bueno, es disminuir de la deforestación, pero ¿qué hacemos con los bosques que ya fueron deforestados? Bueno, una de las cosas que podemos hacer y que ciencia está haciendo con el programa de reforestación es buscar metodologías para la reforestación de esas áreas deforestadas por minería. Franz creo que presentó un poco de eso en la presentación pasada, y están viendo los métodos más eficaces para poder realizar esa actividad. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, también educar. La información de los impactos de mercurio tiene que llegar a todos tenemos que ser capaces de tomar decisiones con información confiable. Entonces, esta es una foto
de una información que fue llevada a la comunidad de Maizal en el Parque Nacional del Manu, donde pues, es un estudio allá de los niveles de mercurio en exposición y se estaban devolviendo los resultados y dando información sobre eso, cómo se podía reducir esa exposición. Y seguimos, es educar, una de las cosas que podemos hacer es educar, dar información para tomar decisiones, y la mejor forma de hacer eso es comenzando por los niños, para que ellos tengan suficiente información, y también es una forma de educar a los padres. Y yo quería mostrarles un video bastante corto, no sé, ya no me queda mucho tiempo, de un programa que estamos queriendo establecer para involucrar a los niños en ciencia. El programa de insectos acuáticos usando las libélulas para monitorear la salud de un cuerpo de agua es un programa donde la idea es involucrar a los niños, a los estudiantes, a personas no científicas en el mundo científico, y con los voluntarios de la Reserva Nacional Tamopata, que ellos tienen un programa de los guardianes del agua. Nosotros le queremos incorporar un componente más, que es el componente de mercurio. Se trata de usar los insectos acuáticos como indicadores de niveles de mercurio en cuerpos de agua. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Queremos enseñarles a los niños a capturar larvas de libélula y saber los niveles de mercurio que hay en ese cuerpo de agua a través del análisis de las larvas de libélula que ellos han capturado. Y eso nos puede dar una alarma de lo que está pasando de repente en los pescados y en otros animales de ese cuerpo de agua. Ellos están siendo parte de un proceso científico donde ellos pueden ver cómo la ciencia ayuda a encontrar una respuesta. Entonces ellos pueden ver la utilidad de la ciencia en una aplicación real. Y en Madre de Dios necesita cada vez más capacidad local, capacidad científica local, para poder buscar soluciones a los problemas que tenemos en la región. Bueno, perdón. Este programa es una iniciativa que tenemos para intentar involucrar a los niños en ciencia y generar información para buscar soluciones. Puede ser una forma de tener un sistema de monitoramiento donde podemos ver señal de alarma y también ver cómo las medidas de mitigación que son implementadas si tienen un impacto o no. Para eso es necesario el monitoramiento. Bueno, aquí les quería mostrar una foto de parte del equipo de ciencia. Como ven, somos bastantes personas y que estamos felices de tener esa oportunidad de hacer ciencia para buscar soluciones. Y estamos aquí para ayudar en la búsqueda de soluciones. También quería recordarles de la próxima presentación, que es del doctor Julio Araujo, que es el coordinador del programa de hidrobiología, que vamos a tener el 30 de julio a esta misma hora. Bueno, quería agradecerles, recordar que Ciencia es una alianza entre Universidad de Wake Forest y USAID y que hacemos todo lo que hacemos con el apoyo de varios socios. Yo mencioné algunos cuantos durante la presentación, pero todo lo logramos hacer trabajando en colaboración. Y bueno, termina mi presentación y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, gracias Claudia. Sí, y tenemos varias preguntas, varias preguntas, así que vamos a tener que seleccionar algunas y lo bueno es que vamos a pedir sus datos y el contacto de quienes se queden sin respuesta para poder continuar en contacto y responder las varias interrogantes que tenemos aquí. Entonces vámonos con la primera. Nos dicen si los exámenes del índice de mercurio en las personas los podemos hacer aquí en Madre de Dios. Los exámenes de, perdón.
exámenes de índice de mercurio en persona. ¿Se pueden hacer aquí en Madre de Dios? ¿Se hacen aquí? Entonces, el laboratorio LAMCA, que es el Laboratorio de Mercurio y Química Ambiental, sí tiene la capacidad para realizar análisis de mercurio en el cabello. Sí se podría hacer acá, solo que ahorita tenemos un poco el foco más en comportamientos ambientales, pero sí tenemos la potencial de realizar esos análisis en el laboratorio. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Esther. ¿Por qué no han hecho muestras en agua? ¿O se asume por las muestras en los pescados? Una excelente pregunta. Las muestras en agua nosotros no lo hicimos porque para evaluar el cuerpo de agua nos interesa evaluar más lo que pasa a la cadena trófica, y eso lo hacemos analizando los microorganismos que viven en este cuerpo de agua. Por veces las concentraciones en agua son bastante bajas, por veces con el equipo que tenemos no podemos llegar a esas concentraciones, y se conoce que la matriz de agua es una matriz que no concentra mucho mercurio. Entonces, para tener realmente una idea del impacto del cuerpo de agua, sí decimos tener otras matrices donde se concentra más este metal, como es el sedimento y los pescados. Muy bien. ¿Cómo diferenciar el mercurio que proviene de fuente natural, deforestación, minería, entre otras fuentes? ¿Qué metodologías se pueden usar? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo diferenciar el mercurio que proviene de fuente natural, deforestación, minería, entre otros? También excelente pregunta. Si hay un método para evaluar la fuente de mercurio, que es diferencia de mercurio natural de mercurio antropogénico. Este es el método de isótopos de mercurio. Se está haciendo estudios también con la Universidad de Toronto, está evaluando eso aquí en Madre de Dios. Lamentablemente esa metodología es una metodología que se realiza en pocos laboratorios en el mundo, y esas muestras se están siendo evaluadas en la Universidad de Toronto. Y sí existe la metodología, solo que es una metodología bastante cara. Y como digo, son pocos los lugares que realizan esa metodología. Muy bien, una pregunta más. Sí, solo una cosita, esa metodología ahorita es aplicada más a matrices abióticas. Todavía no se ha desarrollado una forma que la interferencia que puede sufrir el método pueda ser aplicada para matrices bióticas o organismos vivos. Muy bien, gracias. Acá otra pregunta. ¿Se hizo algún estudio relacionando mercurio y castaña? No, no hemos hecho. Nosotros no hicimos, pero hay estudios realizados en la Amazonia brasileña, en Tapajós. Sí, creo que he visto allá. Y se encontraron niveles bien bajos, perdón. Aquí Hipólito nos pregunta, ¿qué tipo de muestreo utilizaron para obtener las muestras de suelo? Tipo de muestreo, se siguió las normas del MINAM, se colectó los 20 centímetros de suelo superficial y se colectó en las categorías de suelo que les mostré en el área minera, y también ha habido colectas, pero todavía estamos en análisis, de bosques de referencia alejados de área de minería, para ver si el mercurio de esos bosques de referencia alejados de minería es más elevado o menos elevado que los bosques de referencia cerca de áreas mineras. También quería agregar aquí que la transferencia de mercurio al suelo también está siendo estudiada por un estudiante de la Universidad de Duke, Jackie, y ese primer estudio realizado aquí en Madre de Dios, eso ha sido estudiado ya en la Amazonia brasileña, pero ella realizó el primer estudio en Madre de Dios, y el artículo está siendo sometido y creo que va a ser publicado en los siguientes meses. Una consulta de Andrés. Nos pregunta si es posible contar con el servicio de análisis de mercurio en su laboratorio para la realización de una tesis de grado o posgrado. Es algo que podríamos hablarlo. Estamos abiertos a más investigaciones, podríamos hablarlo más adelante, y no sé si Marta, podría escribir mi correo y podemos hablar sobre eso más adelante. Exacto.
Melina nos pregunta, ¿las metodologías que emplean en laboratorios se encuentran acreditadas o certificadas? El laboratorio no está acreditado, nosotros tenemos formas tenemos controles de calidad que tornan nuestros resultados válidos. El laboratorio pasó por una evaluación interlaboratorial a nivel mundial en el 2018, donde se dieron muestras ciegas en varios laboratorios en el mundo y nuestros resultados fueron aceptables y fueron de los mejores resultados en Latinoamérica, de 34 laboratorios a nivel mundial. Pero no estamos acreditados por ser, la acreditación es un proceso bastante caro y nosotros ahorita el principal foco del laboratorio es investigación y no es prestar servicios por el momento, entonces el pasar por un proceso de acreditación es un proceso bastante caro que realmente lo hacen más los laboratorios que prestan servicio comercial. Bien, gracias. ¿En algún momento se van a evaluar personas vinculadas a la minería a través de biomarcadores como sangre u orina? ¿O solo Cintia se va a enfocar en estudiar mercurio en el medio ambiente? La última parte no te entendí. ¿Se van a evaluar en personas que hacen minería por biomarcadores? ¿O qué dijiste? Perdón. Biomarcadores como sangre u orina, ¿ya? O Cintia solamente se va a enfocar en estudiar mercurio en medio ambiente. Okay. Muy buena pregunta. La verdad es que uno de los principales focos cuando empezó el programa ha sido el medio ambiente. ¿Por qué? Ya habían, en esa época ya habían estudios principalmente realizados en humanos, entonces ya se tenía esa información y nosotros lo que buscábamos era generar información que todavía no se conocía, por eso fue el foco principal en medio ambiente. Nosotros tenemos un estudio con relación a humanos, tenemos estudios en poblaciones indígenas, en el Parque Nacional Manu, en las comunidades machis de allá, es el único estudio que tenemos de humanos ahorita. Tenemos validada la metodología en cabello, todavía no hemos leído ni hemos validado metodología en sangre ni orina. La capacidad para hacer en orina no la tenemos porque cuando se analiza orina, no solo se analiza la orina, sino que tenés que evaluar creatinina para normalizar la concentración y eso nosotros todavía no lo estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, ahorita es un poco más ambiental, en un futuro podría desarrollarse. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta más. ¿Se han realizado estudios en plantas para evaluar la bioacumulación del mercurio? Muy buena pregunta. Ese es un estudio que era para iniciarse este año, no se ha hecho por el COVID. Ese está haciendo con una estudiante de doctorado de la Universidad de Maryland. Se quiere evaluar las plantas que se han plantado en los planes de reforestación y ver cuánto es la acumulación de mercurio por las plantas, si se da y cuánto se da. Y también se iba a hacer una evaluación de las concentraciones que soportan las plantas en el suelo del Amazonas con experimentos en invernadero, dosando el mercurio en el suelo y ver cómo la planta responde a eso. Bien. Y acá también es una interrogante de Ana Karina. Nos pregunta si hay minería en la Amazonía que use tecnologías limpias. Sí, bueno, precisamente el programa de reforestación trabaja uno de las concesionarias mineras con las que se está trabajando, que se están trabajando los protocolos de reforestación y hemos colectado muestras de mercurio. Él está implementando tecnología limpia, trabaja con la mesa gravimétrica, no hay uso de mercurio en su técnica de extracción. Entonces sí es posible, solo tienen que entrenarse los mineros y implementar la metodología y adaptada a cada situación. Okay. Creo que un par de preguntitas más y se nos quedan varias en el chat. Hipólito nos pregunta, ¿los resultados obtenidos del suelo
¿Son concentraciones biodisponibles o totales? Buena pregunta. Lástima que no la puedo responder porque el mercurio que nosotros analizamos es mercurio total. Perdón, dijeron biodisponible o total. Perdón, es total. Las concentraciones con las que trabajamos, que hemos determinado son mercurio total. Entonces no sabría responder la biodisponibilidad de ese mercurio en el suelo. Esa investigación, como dije, la estamos haciendo con un investigador del YAP y me imagino que vamos a tener presentando esta investigación más a detalle en un futuro en este espacio también. Ok, varios nos preguntan, bueno, nos piden, nos hacen el comentario sobre si estos resultados están, los resultados que tú has presentado están disponibles. Entonces, más bien pedirle a las personas que están interesadas en tener tal vez la copia en PDF de esta presentación, registren por favor su nombre y correo electrónico en el panel del chat, que el día de mañana o pasado se los estamos haciendo llegar a su correo, ¿sí? Y también comentarte, Claudia, que vamos a revisar luego con detalle varias de las intervenciones. Hay varios de los participantes que están haciendo, parece, sus tesis, investigación sobre este tema. Entonces, hay otros comentarios extensos y tal vez podríamos luego responderles pues con mucha más dedicación, porque aquí hay varios estudios que están realizando, ¿ya? Y de hecho que va a ser interesante poder conversar con ellos, ¿sí? Sí. Ya nos ganó el tiempo. Tus últimos comentarios. Bueno, yo tenía como comentario general, la mayoría de resultados, bueno, casi todos los resultados que presentamos ahorita en esta presentación, se están trabajando para publicación. Algunos, el de mercurio en aire, seguramente más o menos de aquí a un mes, estaremos publicando un research brief y los otros se están trabajando los manuscritos, entonces van a estar en poco tiempo, pensamos, disponibles y lo podemos colgar en la página. También yo mencioné estudios que estamos trabajando en colaboración, también están siendo escritos y publicados. Y bueno, también gracias por la atención a todos. Y si Marta vamos a ver con Marta las dudas y en lo que podamos ayudar estamos siempre a la orden. Y también pueden ver nuestros puntos de contacto en nuestra website y los invitamos para el próximo jueves científico también. Exacto.